Hola nuevamente. En esta clase vamos a ver cómo se analiza el gráfico de una función cuadrática. Es decir, qué datos o qué características tenemos que tener en cuenta para analizar su gráfico. Hasta ahora nosotros lo que vimos fue la fórmula de una función cuadrática, cómo identificar que esa fórmula es de una función cuadrática, cómo hacer para hallar los elementos de esa función cuadrática para poder graficarla. Entonces nosotros hasta ahora sabemos cómo graficar a esa función cuadrática. Ahora, una vez que tenemos el gráfico, sobre ese gráfico, yo acá tengo el ejemplo de uno, podemos hacer cierto análisis, es decir, analizar ciertas características de ese gráfico. Bien, suponete que yo tenía la fórmula de una función cuadrática y la pude graficar. De acuerdo a este gráfico, podemos observar que esta parábola tiene o corta el eje X en dos valores, en el 1 y en el -2, que corta al eje Y en el -2, que tiene un vértice, que el vértice se da en el punto -0,5 de X y 2,25 de Y, es decir, que ese vértice lo podría escribir de la siguiente manera: -0,5, siempre primero iba la coordenada X y luego la coordenada Y, -2,25 de Y. Y vemos que tiene una concavidad positiva, es decir, que tiene las ramitas hacia arriba ascendentes. Bueno, estos datos son los que tuve que averiguar para poder graficar esta función cuadrática. Ahora, una vez que nosotros la graficamos, vamos a aprender a analizar las siguientes cuestiones: el dominio, la imagen, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los conjuntos de positividad y negatividad. Y además vamos a aprender a nombrar de una forma más que existe, para nombrar a las raíces de la función cuadrática. Bueno, primer caso, la función cuadrática corta dos veces al eje X. Es el primer caso que habíamos visto. Bien, yo quiero analizar el dominio. ¿Qué es el dominio de una función cuadrática? En realidad, el dominio se caracteriza para cualquier función. Nosotros vamos a estudiar para la función cuadrática. Cuando yo doy el dominio de la función cuadrática, lo que tengo que analizar es para qué valores de X existe esa función cuadrática. Ustedes consideren esto: cuando nosotros al comienzo armábamos una tablita y poníamos acá valores de X y después acá poníamos la función cuadrática, que podía ser cualquiera, acá en la columnita de X yo elegía valores, -1, por ejemplo, -1, 0, 1, 2, y podía elegir cualquier valor de X, ¿sí? No había un valor que no pudiera elegir. Esto quiere decir que no había ningún problema con respecto a las cuentas que yo podía hacer con la función cuadrática. Entonces se va a decir que siempre y para cualquier función cuadrática, el dominio de la función cuadrática van a ser todos los números reales, y lo vamos a simbolizar así. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, cuando reemplazaban en la fórmula, podían reemplazar por cualquier valor. Esto quiere decir que más adelante ustedes van a ver otras funciones que van a tener algunos problemas para hacer la cuenta. Por ejemplo, y les tiro una idea, si ustedes tienen una función de este estilo, f de x, 1 sobre x, acá hay un problema, porque yo acá la x la tengo dividiendo y no se puede dividir por 0. Ustedes saben que la división por 0 no existe. Es más, si lo hacen en la calculadora, hacen 1 dividido 0 y les da error. Entonces, en esta función yo tengo un problema porque a la x no la podría reemplazar por 0. Hay problemas en hacer las cuentas. Pero en la función cuadrática no sucede eso. Yo en la columnita de las x puedo elegir cualquier valor. Entonces ya no me voy a preocupar, porque cada vez que analice el dominio de la función cuadrática, el dominio, que se simboliza con una D con doble rayita, siempre va a ser R. Y R quiere decir todos los números reales, todos los números que nosotros manejamos. Entonces no va a haber problema, siempre el dominio de una función cuadrática, de cualquier función cuadrática, van a ser todos los reales. Esto era un dato para tener en cuenta solamente. Bien, eso es lo más fácil porque siempre es igual. Vamos a ver qué quiere decir la imagen. Para analizar la imagen, lo que voy a tener que hacer yo es ir al gráfico de la función cuadrática y mirar al eje Y. Para la imagen es para el único dato que yo voy a mirar el eje Y. Para todos los otros análisis que yo haga,
voy a ir por el eje X. Pero para la imagen miro el eje Y. Y lo que tengo que hacer es mirar al eje Y de abajo para arriba, considerando que acá abajo en el eje Y tengo al menos infinito, porque tengo los valores negativos, y allá arriba tengo al más infinito. Allá tengo los valores negativos muy grandes, el menos infinito, para allá arriba tengo el más infinito. Entonces, lo que tengo que hacer para analizar la imagen, tengo que ir caminando hacia arriba, tengo que ir subiendo por el eje Y y tengo que ver en qué parte del eje Y yo tengo el dibujo de la función cuadrática. Fíjense, si yo vengo desde el menos infinito, acá no tengo gráfico, no tengo gráfico, no tengo gráfico, y empiezo a tener gráfico acá, en el vértice de la función cuadrática. Acá no tengo, si yo miro a izquierda y a derecha, no tengo dibujo, no tengo dibujo, y cuando llego acá, ¿a qué valor llegué? A menos 2,25, porque acá dice menos 2,25 del eje Y, empiezo a tener gráfico. Y si voy caminando, siempre tengo gráfico, porque si yo miro a la derecha o a la izquierda del eje Y, siempre van a estar las ramitas, y estas ramitas van hasta el infinito. Entonces, para analizar la imagen, lo que tengo que hacer es ir desde el menos infinito hasta el más infinito, mirando a derecha o izquierda si tengo gráfico. En toda esta parte no tengo. Comienzo a tener acá, en el Y del vértice, en menos 2,25, hasta el más infinito, porque nunca termina el gráfico. Por lo tanto, voy a decir que la imagen es desde menos 2,25 punto y coma hasta el más infinito. Acá hay que repasar el tema de intervalos de números reales, que lo vieron en tercer año, y el infinito siempre va entre paréntesis porque es un valor que no puedo incluir, porque no es un valor determinado, no es un valor numérico, lo que indica es que se va a un número muy grande, y el menos 2,25 va entre corchetes porque es un valor que está incluido en este conjunto. Este es el conjunto que va del menos 2,25 al más infinito. El menos 2,25 lo incluyo porque es un valor que pertenece a la función cuadrática, pertenece al vértice. ¿Sí? Suponele que vos tuvieras una parábola que en vez de tener concavidad positiva, tuviera concavidad negativa. Fuera así. Entonces la imagen acá sería al revés. Suponele que este valor de acá, del Y del vértice, hubiera sido 3. ¿Sí? Entonces, si vos venís desde el menos infinito, siempre tenés función. ¿Por qué? Porque estas ramitas siguen. Entonces, tu imagen sería desde el menos infinito hasta el 3, donde hay un techito y ya no hay más gráfico. Entonces, en este caso, ¿cómo se escribiría la imagen? Desde el menos infinito hasta el 3. Siempre el vértice es un techo, en este caso, o un piso, en este caso. Siempre en la imagen el valor lo voy a poner entre corchetes y siempre voy a nombrar desde abajo hacia arriba. Siempre se nombra entonces desde abajo hacia arriba del eje Y. Para la imagen camino por el eje Y. Para todo lo demás que yo vaya a analizar, voy a caminar por el eje X. Entonces, en el único que miro al eje Y es para la imagen. Y fíjense que este valor que aparece acá va a ser siempre el valor del Y del vértice, de la coordenada Y que le corresponde al vértice de la función. Bien, vamos a seguir viendo las cuestiones que puedo analizar en una función cuadrática, es decir, en una parábola. Segundo aspecto a analizar, o tercero, porque en realidad ya analizamos el dominio, dos intervalos muy importantes. El intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento, que se simbolizan con una C, con una flechita para arriba y con una flechita para abajo, o también con una I de intervalo, porque la C es de conjunto, con una flechita para arriba y con una I de intervalo de una flechita para abajo. Se suele usar más la I de intervalo de crecimiento, flechita para arriba, de crecimiento, flechita para abajo. Bien. Siempre
en una parábola, nosotros cuando teníamos la función lineal o crecía toda o decrecía toda, ¿sí? En este caso, la función cuadrática tiene esta característica. Una ramita va a crecer y la otra va a decrecer. Siempre una rama hace una cosa y otra rama hace otra. Es decir, un bracito hace una cosa y un bracito hace otra. ¿Cómo me doy cuenta cuál bracito hace una cosa y cuál hace otra? Tengo que hacer lo siguiente. Soy un hombrecito que me paro en el eje X y camino de izquierda a derecha, como la escritura. Es decir, desde el menos infinito voy hasta el más infinito. Voy a ir caminando y voy a ver primero qué hace la primera rama que aparece. La primera rama que aparece, siempre por el eje X, va desde el menos infinito hasta este valor, hasta el valor que corresponde del vértice, ¿sí? Fíjense que acá está el vértice y la primera rama va de acá hasta acá, y acá termina la primera rama y luego empieza la otra. Entonces, la primera rama, ojo con decir que va desde menos infinito a menos 2,25. No, porque el menos 2,25 es un valor del GI. Yo tengo que ir caminando por el eje X y decir, la primera rama va desde menos infinito hasta este valor, que le corresponde de acá, que es hasta menos 0,5. Va desde el menos infinito hasta el menos 0,5. Entonces, desde el menos infinito al menos 0,5, ¿esta ramita qué hace? Y va yendo cada vez más para abajo. O sea que esta ramita decrece. Entonces, desde el menos infinito hasta el menos 0,5, la función decrece porque va para abajo, va tomando valores más chiquititos. Crece, va haciendo así. Hace esto, va para allá. Entonces, ¿cómo escribo de menos infinito a menos 0,5? Voy a buscar acá intervalo de decrecimiento, porque ahí decrecía. ¿Desde dónde? Desde menos infinito hasta menos 0,5. Y acá sí va entre paréntesis el valor. En el único intervalo que hay un corchete es en la imagen. Luego, en todo lo demás que yo vaya a escribir, voy a escribirlo entre paréntesis. ¿Por qué? Recuerden que haya un paréntesis indicaba que ese valor no estaba incluido en este conjunto. ¿Por qué no está incluido el menos 0,5? Porque para menos 0,5 la parábola no está ni creciendo ni decreciendo, está justo cambiando, ¿sí? Está como en un punto de transición entre crecer y decrecer. Entonces, de menos infinito a menos 0,5 la parábola decrece. Por lo tanto, de menos 0,5 a más infinito va a crecer, ¿sí? Siempre hace una cosa para un lado y otra cosa para el otro. Entonces, de menos 0,5 a más infinito, crece. Siempre miro al eje X. De menos infinito a menos 0,5, de menos 0,5 a más infinito. La parto en dos y me fijo qué hace en esta parte y qué hace en esta parte. Eso con respecto al conjunto de crecimiento y decrecimiento, en realidad decimos al intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Una rama crece, otra decrece. Última característica que podemos analizar. Dos conjuntos muy importantes. El conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Una manera muy práctica para ver el conjunto de positividad y negatividad. Primero, ¿qué significa? ¿Cuál es el conjunto de positividad y negatividad? Bueno, el conjunto de positividad sería aquellos valores de x para los cuales la parábola o la función cuadrática es positiva. Y el de negatividad, aquellos valores de x para los cuales la parábola es negativa. Entonces, lo que me conviene hacer es lo siguiente. Yo tengo que ver cuando la parábola está por encima del eje y, que en este caso sería positiva, porque están los valores positivos, y cuando la parábola está por debajo del eje y. Entonces, lo primero que me conviene marcar es este casquito que se va formando, ¿sí? Entonces yo me voy a marcar este sombrerito, que en este caso está para abajo. Entonces, este sombrerito que va de acá, desde acá hasta acá, desde menos 2 hasta 1, está por debajo del eje Y. Quiere decir que acá
la función es negativa, porque para todos estos valores de x me dieron valores negativos de y. Ahora, en cambio, desde menos 2 a 1, la parábola me dio para abajo, negativa. De 1 a más infinito, me dio para allá, me dio positiva. Y lo mismo ocurre desde menos infinito a menos 2. Me dio para allá, me dio positiva. Entonces, para analizar este tema de conjunto de positividad y negatividad, me divido el plano o los ejes en estas tres partes. Uno va a ser este sombrerito, que en este caso me quedó por acá abajo. Entonces, si el sombrerito me quedó acá abajo, quiere decir que acá la parábola es negativa. ¿Desde dónde hasta dónde? Siempre tomo valores del eje X. Desde menos 2 a 1. Entonces, desde menos 2 a 1, tengo el conjunto de negatividad, porque está ahí abajo. Conjunto de negatividad desde menos 2 a 1. Todo lo demás, entonces, es conjunto de positividad. Siempre se nombra de izquierda a derecha. Entonces, esta parte es negativa. Esta de acá y esta de acá es positiva. Primero nombro la de la izquierda, desde menos infinito hasta menos 2. Desde menos infinito hasta menos 2. Luego nombro la de la derecha, desde 1 hasta más infinito. Siempre entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis ese menos 2 y ese 1? Porque en menos 2 y 1 la parábola no es ni positiva ni negativa. El menos 2 y el 1 eran las raíces, es donde daba 0. ¿Se acuerdan que igualábamos a 0? Entonces ahí no es ni positivo ni negativo, es 0. Entonces ese valor no lo puedo incluir. ¿Estamos? ¿Cómo hago para no dejar estos dos intervalos así en el aire? Pongo así una U que quiere decir unión. Yo estoy uniendo dos intervalos. Entonces, el conjunto de positividad es desde menos infinito a menos 2, unión de 1 a más infinito. El conjunto de negatividad es de menos 2 a 1. ¿Qué es lo que podría variar? Y bueno, que esa parábola, en vez de tener concavidad positiva, tuviera concavidad negativa. Por ejemplo, algo así. Entonces, lo que varía, corta dos veces al eje X, es que ese sombrerito va a estar acá en vez de estar abajo. Entonces, todo este intervalo sería de positividad. Desde este valor a este valor sería el conjunto de positividad. Y el conjunto de negatividad sería lo que está acá abajo. La lógica es la misma. Lo que pasa que varía en el hecho de que la parábola tenga concavidad positiva o concavidad negativa. Y en el crecimiento también variaría, y en el decrecimiento. Porque fíjense, suponele que el vértice esté por ahí. En este caso, la primera rama decrecía y la segunda crecía. En este caso sí, si yo voy caminando desde la izquierda, la primera rama crece y la segunda rama decrece. ¿Estamos de acuerdo? Lo que uno tiene que tener en cuenta y tiene que tener cuidado es cómo nombrar cada una de estas partes. Se nombra como intervalos. Por eso uno tiene que recordar toda esta cuestión de los intervalos de números reales, del paréntesis, de corchete. Recuerden, la única característica que aparece el corchete es en la imagen. Después todo lo demás es entre paréntesis. Esa es una manera de acordarse fácil. Y una última cuestión que yo agregué acá, el conjunto de ceros. Recuerden que los ceros también se les decía las raíces de la función, a los cortes con el eje X. Entonces, el conjunto de ceros lo que me está pidiendo es que yo nombre los cortes con el eje X o las raíces. Una manera de nombrar las raíces o el conjunto de ceros es ponerlo simbólicamente de esta manera, una C y un cero arriba, que quiere decir conjunto de ceros. Como en este caso la parábola corta dos veces al eje X, tiene dos raíces, en menos 2 y en 1. Entonces yo voy a poner el menos 2, punto y coma, voy a poner el 1, siempre de izquierda a derecha, se nombra
lo que está a la izquierda y la derecha, pero esto no es un intervalo de números. Yo estoy nombrando dos números separados. Este conjunto está formado por el -2 por un lado y por el 1 por el otro, ¿sí? No es lo mismo que esto. Por ejemplo, esto quiere decir que es el conjunto de todos los números formados desde el -0,5 hasta el más infinito. Acá no, es un conjunto de dos numeritos nada más, el -2 y el 1. Entonces, ¿cómo se indica esto entre llaves? Las llaves me indican que los elementos que yo nombro adentro son sueltitos, son esos números, no son intervalos. Entonces, en este caso, el conjunto de ceros está formado por el -2 y el 1. Esto quiere decir que esta parábola corta dos veces al eje X. Resolvamos otro ejemplo dado un gráfico de una función cuadrática para analizarlo, ¿sí? En este caso, la diferencia particular que hay con el ejemplo anterior es que esta parábola, primero que corta una sola vez al eje X, en el caso anterior cortaba dos veces, y también tiene otra característica, digamos, diferente, muy visual, que es que tiene concavidad negativa y en lo anterior se veía una concavidad positiva. Entonces, algunas cosas que podemos notar es que corta una sola vez al eje X, entonces en este caso el corte con el eje X coincide con el vértice. Fíjense que acá corta el eje X y este es el vértice. Si yo quisiera poner el punto vértice, fíjense que este punto es 2 de X y 0 de Y. Y el corte con el eje Y está en -4. Perfecto. Bien, vamos a analizar este gráfico. Primera cuestión, el dominio de esta función y de todas las funciones cuadráticas dijimos que eran todos los reales. Así que ahí no nos hacíamos problemas, siempre poníamos todos los reales. Para la imagen tenía que considerar al eje Y y sabía que iba desde el menos infinito hasta el más infinito caminando hacia arriba por el eje Y. Entonces voy caminando hacia arriba, mirando a derecha e izquierda, y tengo que ver por el eje Y dónde tengo gráfico, dónde tengo función. Y desde el menos infinito yo ya tengo función, porque esta viene desde allí. Entonces vengo desde el menos infinito y tengo gráfico, paso por el -4 y sigo teniendo gráfico, pero acá dejo de tener gráfico. ¿Desde dónde? Y ojo que es un error habitual que me pongan desde menos infinito hasta 2. No, hasta 2 no, porque yo voy caminando por el eje Y, no me puedo ir al eje X. Entonces, desde menos infinito hasta el 0, ¿sí? Desde menos infinito hasta 0 tengo gráfico. Después para allá ya no tengo más este dibujo de la función cuadrática. Por lo tanto, mi imagen va a estar dada por menos infinito hasta el 0. Y recuerden que en la imagen era en el único caso que yo ponía corchetes, ¿sí? Todo lo demás va a paréntesis. Luego analizaba crecimiento y decrecimiento. Recuerden que una ramita crecía y la otra decrecía. Para analizar todo lo demás, iba por el eje X caminando desde el menos infinito hasta el más infinito. Voy caminando y lo que tengo que ver es qué hace la primera ramita que me aparece, porque una ramita crecía y la otra decrecía. Entonces, la primera ramita, ¿qué hace? Va hacia arriba, la primera crece. Siempre se ve de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, la primera ramita va subiendo, es decir, crece. ¿Desde dónde? Desde el menos infinito hasta el 2. Desde el menos infinito hasta el 2 crece. Recuerden que la tenía que partir a la mitad. Desde el menos infinito hasta 2 crece. Entonces voy a poner el crecimiento, que sería con la flechita para arriba, de menos infinito hasta 2. Por lo tanto, de 2 más infinito decrece, porque va para abajo. Siempre caminando por el eje X. Ojo con querer poner de 2 a menos infinito, porque se me van para allá. No. Siempre voy por el eje X. Desde 2 hasta el más infinito decrece. ¿Qué es esto de crecimiento y decrecimiento? ¿Para qué valores de X? La función, la idea es, yo a medida que acá voy tomando valores más grandes de X, la función va tomando valores más grandes de Y.
Y acá al revés, a medida que voy tomando valores más grandes de x, la función va tomando valores más chiquitos de y. Gráficamente es más fácil verlo de la manera que yo se los mostré. Y luego tengo que analizar conjunto de positividad, negatividad. Y acá hay un problema, porque yo en el ejemplo anterior les había dicho, cuando cortaba 2 veces al eje x, que primero marquen el casquito que quedaba, ¿sí? Esto está. Primero marquen el casquito que quedaba, y ese casquito estaba por debajo, lo que estaba por debajo del eje x es lo negativo, lo que está por arriba del eje x es lo positivo. Pero en este caso no se forma ese casquito, ese sombrerito. ¿Por qué? Porque la parábola corta una sola vez al eje x. Pero, si yo miro el eje x y miro qué está por encima del eje x y qué está por debajo, la parábola está toda desplazada hacia un lugar. No hay una parte por encima y una parte por debajo. Cada vez que corto una sola vez al eje x, o va a estar toda por arriba o toda por abajo. En este caso, toda la parábola está aquí abajo. O sea que toda la parábola es negativa. No hay partes positivas. Esto quiere decir que como no hay parte del gráfico en la parte de arriba del eje x, o sea, en la parte positiva, quiere decir que el conjunto de positividad es vacío. Es vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo armara una tablita y reemplazara esa tablita por valores cualquiera de x, cuando yo haga la cuenta, ese resultado nunca me va a dar un número positivo. Siempre ese resultado me va a dar números negativos. Ahora, el conjunto de negatividad, yo podría decir que son todos los reales, porque para todos los valores de x, la función me da valores negativos de y. Pero hay un valor, para un valor, que la función no es negativa. Y es 0. Y es para el 2. Porque fíjense, para 2, ahí la función da 0. Y el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces lo que voy a hacer en estos casos, en los casos que la parábola corte una sola vez al eje x, es lo siguiente. Yo voy a decir, bueno, la parábola es negativa para todos los valores reales. Porque siempre me cae del lado negativo del raíz. Menos, con excepción, de este numerito de acá, que es la raíz de la parábola, que es el 2. Entonces esto se escribe así. El conjunto de negatividad es para todos los reales menos para el 2. ¿Por qué? Y porque para el 2 te dio 0. Y el 0 no es ni positivo ni negativo. Lo único que puede variar acá es que esta parábola, en vez de concavidad negativa, corte una sola vez al eje X, por ejemplo, pero tenga concavidad positiva. Entonces, la diferencia es que esto se va a intercambiar. ¿Por qué? Porque lo que no va a tener acá es negatividad, porque no hay función en la parte negativa. Entonces, el conjunto de negatividad sería vacío en ese caso. Ahora, el conjunto de positividad serían todos los reales menos, suponete que este sea el número 5, bueno, entonces ahí el conjunto de positividad serían todos los reales menos el 5. Pero es lo único que varía. Yo lo que tengo que tratar de detectar es si la parábola está toda por encima o toda por debajo del x. Lo que está por encima, conjunto de positividad. Lo que está por debajo, conjunto de negatividad. Y recuerden que en ese valor justo de ahí no da ni positivo ni negativo, da 0. Entonces eso no lo puedo incluir, lo tengo que quitar. Y luego habíamos dicho que una manera de escribir las raíces era simbolizándola así, el conjunto de ceros. Y en este caso, como tiene una única raíz, vamos a poner que el conjunto de ceros, y cortan 2, es el 2. Recuerden que va entre llaves, ¿sí? Hay que aprender a ir, hay que ir aprendiendo a simbolizar de manera correcta estas cuestiones. Último ejemplo que analizamos, tenemos un gráfico de una función cuadrática que lo que notamos a simple vista es que no corta el eje X. Esta parábola no corta el eje X, es decir, no tiene raíces, y tiene una concavidad positiva, los bracitos hacia arriba, y corta el eje Y en 5. Perfecto, eso es lo que podemos notar, y si quieren podemos nombrar al vértice. El vértice es este, que tiene como coordenada x a menos un medio y como coordenada y tiene a 4,25. Perfecto. Entonces, analicemos este gráfico.
Dominio, dijimos siempre todos los reales, no me hacía problema. Imagen, tenía que caminar por el eje Y de abajo hacia arriba, es decir, tenía que caminar desde el menos infinito hasta el más infinito y ver dónde había dibujo. Si yo empiezo a caminar desde el menos infinito, yo no arranco con el dibujo. Tengo que caminar, 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 y el dibujo empieza ¿en dónde? En este valor, en el valor del y del vértice, es decir, en 4,25. O sea que mi dibujo va desde 4,25 hasta el más infinito. En la imagen era en el único caso que yo iba a poner un corchete, desde 4,25 hasta el más infinito. El infinito siempre va entre paréntesis. Bien, una vez analizada la imagen, que es para el mismo caso que camino por el eje Y, voy a analizar las otras características. Crecimiento y decrecimiento. Una rama crece y otra decrece. Siempre empiezo a mirar desde la izquierda, desde el eje X, desde el menos infinito hasta el más infinito. Soy un hombrecito que va por el eje X. Voy mirando y la primera rama que me aparece es esta. Y esta ramita decrece. De izquierda a derecha, decrece, va hacia abajo. Desde el menos infinito hasta qué valor? Hasta el menos un medio. Siempre el corte entre una rama y la otra me la va a dar el X del vértice, el valor del vértice que le corresponde a X. Entonces, desde el menos infinito a menos un medio, esta parábola decrece. Entonces voy a la parte de decrecimiento, flechita para abajo, y pongo desde el menos infinito hasta el menos un medio. Ahora, entonces, desde el menos un medio hasta el más infinito, desde el menos un medio hasta el más infinito, yo camino y la parábola va a ir cada vez más arriba. Va a crecer desde el menos un medio hasta el más infinito. Perfecto. Me queda por analizar positividad y negatividad. Y acá también parecen cosas raras porque en el único caso que yo puedo marcar el sombrerito es cuando la parábola corta 2 veces al eje X. Luego me tengo que fijar porque la parábola va a quedar o toda por encima del eje X o toda por debajo del eje X. En este caso, la parábola está toda por encima del eje X. Quiere decir que toda positiva. Recuerden, lo de encima del eje X positivo, porque son las Y positivas, lo de abajo del eje X negativo. La parábola es toda positiva. Y no es como en el caso anterior, porque en el caso anterior, al cortar una vez al eje X, yo tenía que quitar este valor, porque acá me daba 0. Pero acá nunca me da 0, porque no tiene raíces. Entonces acá sí puedo decir que el conjunto de positividad son todos los reales, porque siempre, siempre me da positiva. Entonces el conjunto de positividad, todos los reales. Si yo me hiciera una tablita y eligiera valores de X y los reemplazara en la fórmula, que acá me la tengo porque tenemos el gráfico, los resultados que me dan esos valores de X son siempre, siempre positivos. Nunca me da negativo. Por eso decimos que el conjunto de positividad está dado por todos los reales. Por lo tanto, no tiene conjunto de negatividad. Nunca me da negativo, nunca hay nada acá abajo. Entonces, el conjunto de negatividad decimos que es vacío. Por último, vamos a poner el conjunto de ceros, que era el conjunto formado por las raíces de la parábola. Ahora, esta función cuadrática no tiene raíces, porque no corta el eje X. Entonces, una manera de simbolizar esto es poner así también. Vacío. Ojo, no se pone así, porque las llavecitas simbolizan un conjunto, pero en sí, el poner esto, en sí, este símbolo, ya sabemos que es el conjunto vacío. Entonces sería una redundancia poner llaves y el simbolito de vacío. Cuando es así, es solo el simbolito de vacío. Entonces, en este caso, tenemos el análisis de una función cuadrática cuando no corta el eje X. Lo que podría cambiar es que no corte el eje X, pero que esté por debajo del eje X. Se hace de manera similar, lo que pasa que en este caso no tendría conjunto de positividad, el conjunto de positividad sería vacío y el conjunto de negatividad serían todos los reales. Se intercambiarían estos dos. Y también se intercambiaría el crecimiento y el decrecimiento. ¿Por qué? Porque la primera ramita que aparece crecería
y la segunda decrecería. Dicho todo esto, entonces sabemos analizar una función cuadrática dada de las tres maneras posibles que puede aparecer. Si corta dos veces al eje X, si corta una sola vez al eje X o si simplemente no corta el eje X.